Ya, entonces la actitud era la predisposición a realizar alguna actividad. Entonces nosotros también podemos decir que la actitud impulsa y orienta el comportamiento. Esto es el comportamiento de las personas, por así decirlo. Entonces es una definición corta. Ahora hay tres tipos de actitud. Los tipos de actitud. Tipos de actitud. Hay tres tipos de actitud. La actitud espontánea, la actitud filosófica, y la actitud científica. ¿Ya? Hay tres tipos. Entonces, la actitud espontánea es aquella por la cual llegamos a establecer el saber vulgar, por así decirlo. Aquella por la cual llegamos a establecer el saber vulgar. En otras palabras, la espontánea es la que no necesita esfuerzo alguno, o sea, no necesita un tipo de razonamiento, simplemente nos nace, ¿no? Como que tú estás por ahí caminando, llega o sucede algo y ya tú sacas una conclusión, ¿no? Es el que usas normalmente en el transcurso de tu vida más, ¿no? Es algo rápido, o sea, no necesita de mucho razonamiento, es espontáneo. Ahora, el filosófico es el que prácticamente utiliza principios, fundamentos, ¿no? Utiliza principios, fundamentos. Pero a diferencia del científico, ofrece explicaciones. O sea, ofrece explicaciones satisfactorias, podemos decir así, satisfactorias del conjunto de lo que existe, ¿no? ¿Okay? Y el científico, bueno, entonces si nosotros podemos hablar de un tipo de actitud científica, es la que nos ayuda a establecer el conocimiento o el saber científico, ¿no? Y este requiere esfuerzo y preparación, ¿no? Nosotros vemos que los profesionales que enseñan en esta rama han tenido años estudiando en la universidad, ¿no? Entonces requieren bastante esfuerzo y preparación. Ahora, el saber filosófico también requiere esfuerzo y preparación, pero no tanto, no al mismo grado, ¿no? Es algo más subjetivo, por así decirlo, ¿ok? O sea, no necesita tanta objetividad como la científica, ¿no? Pero también usa principios y fundamentos, ¿no? Y también trata de ofrecer explicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la actitud filosófica y la científica? Que la científica, así como el saber mismo científico, es mucho más riguroso. Tiene las mismas diferencias que el saber científico con el saber filosófico, ¿okay? Solo que en saber nosotros sabemos que es conocimiento y actitud que es la disposición hacia ese conocimiento, ¿okay? Y la espontánea es la que usamos día a día, ¿no? Es la que establece nuestro saber vulgar, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos la actitud y el saber. Ahora vamos a observar la última parte ya de este video, que va a ser las características de la filosofía, ¿no? Entonces nosotros podemos
tener una pequeña definición de la filosofía. Entonces vamos a ver que la filosofía, a ver, si nosotros hablamos en términos de etimología, etimológicamente, esto significa que filo es amor y sofía o sopía, debería ser con P así, ¿no? Así, sopía, sopía, en vez de Sofía, pero es, bueno, se pronuncia Sofía. Entonces, etimológicamente hablando, esto se define como el amor al saber, ¿no? Amor al saber. Eso significa filosofía. ¿Okay? Ahí está. Entonces, filosofía significa amor al saber o al conocimiento. A ver, voy a hacer una flechita acá. Lo hago con el de acá. Este tipo de puntero. Ahí está. Ahí está. No puedo hacer la flecha, a ver. Ahí. Ya no, tendría que acercarlo. No quiero acercarlo. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces, filosofía, etimológicamente hablando, es el amor al saber, ¿no? Ahora, hay varios conceptos de varios filósofos que también podemos dar, pero principalmente nos vamos a quedar con este, ¿ok? Lo importante acá es saber las características, ¿ya? De la filosofía. Nosotros sabemos que la filosofía es el amor al saber, ¿ok? Por ejemplo, hablando de las características de la filosofía, podemos encontrar dentro de estas que es universal, ¿ok? La filosofía es universal. ¿Por qué se le considera la filosofía universal? ¿Ya? ¿Por qué? Porque pretende, ¿ya? La filosofía pretende ser o pretende tener el conocimiento de la totalidad de las cosas. ¿Cómo así, profe? ¿Qué significa eso? Significa que al ser universal pretende agarrar el total del conocimiento, pretende explicar o tener el total de lo que se puede conocer, o sea, no una parte. Por ejemplo, nosotros hablando de ciencia podemos hablar de las matemáticas. Entonces, las matemáticas no son universales, no tienen una característica universal porque no tratan de tener el conocimiento de todo, simplemente de su rama, que son matemáticas. Pero la filosofía trata de englobar todas las ciencias. Entonces trata de hacer algo general, algo universal, ¿no? O sea, acaparar todo el conocimiento. Eso es universal. Ahora, por ejemplo, también se le conoce como problemática. ¿Por qué es problemática la filosofía? ¿Por qué es problemática? Porque siempre busca el porqué de las cosas, ¿ya? La filosofía, más que respuestas, aunque ustedes lo vean así medio raro, la filosofía siempre, antes que se haya tratado de responder, la filosofía siempre se ha tratado de generar preguntas. Entonces en la filosofía hay más preguntas que respuestas, en realidad, ¿ok? Entonces una de sus características es que es problemática. Siempre busca el porqué de las cosas, siempre se para preguntando, ¿no? Entonces eso nos lleva a la segunda, que es la reflexiva, ¿ok? A la tercera, disculpe, a la tercera característica, que es la característica reflexiva, ¿no? Esta de acá lo podemos introducir dentro de la segunda, acá, ¿ya? Ok, a ver, reflexiva, ¿no? ¿Por qué reflexiva? Orienta a la meditación, ¿no? Así como buscamos el porqué, entonces
algunos tratan de separar la característica problemática de la característica reflexiva, pero en realidad reflexiva está dentro de problemática. Entonces, por eso yo lo considero así, que problemática engloba la característica reflexiva. Ahora, hay otra característica que se conoce como analítica, ¿no? La filosofía es analítica. ¿Por qué es analítica la filosofía? Porque descompone, ¿no?, el conocimiento o la realidad, por decirlo, conocimiento para un mejor estudio. O sea, es cierto que la filosofía es universal, o sea, que trata de englobar todo el conocimiento, pero para un mejor estudio de este, lo desgarra en partes, lo separa, ¿ok? Entonces la analítica siempre lo relacionamos con descomponer, separar. Entonces, si analítica significa que va a descomponer el conocimiento en partes para poder analizarlas mejor, parte por parte, ¿no? Crítica también es, ¿okay? Crítica. ¿Por qué? Porque la filosofía es crítica. Porque todo conocimiento, sea verdad o sea mentira, el conocimiento, pero todo conocimiento es puesto en tela de juicio. O sea, acá en la filosofía nada se considera como 100% verdad. O sea, todo es discutible, todo se puede discutir, ¿no? Entonces eso significa que es crítica, que todo el conocimiento está puesto en tela de juicio. Ahora, incondicional es otra de las características de la filosofía. ¿Qué significa que sea incondicional? ¿Ya? Incondicional significa que no admite ninguna base de antemano. Base de antemano. ¿Cómo así? Por ejemplo, por dar un ejemplo con incondicional. En la matemática, tú para poder obtener un teorema o una fórmula, a veces haces uso de fórmulas anteriores que ya han estado demostradas y te haces uso de ellas para poder obtener nuevas fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Que haces uso de conocimiento anterior, ¿no?, al tuyo. Entonces la filosofía no es así. La filosofía no permite o no admite ningún conocimiento previo de antemano. O sea, la filosofía se tiene que, si tú quieres construir algo filosóficamente hablando, tienes que partir de las bases en cero. O sea, tienes que generar tu propio conocimiento poco a poco y así cimientas tu idea. No te puedes basar en algo de antemano, que según esto de acá, no es que yo he agarrado esta información de acá, no. Tú tienes que ir generándolo, ¿no?, poco a poco. Entonces eso significa que sea incondicional, que no admite ninguna base de antemano. Ahora, también es objetiva, ¿no? La filosofía también es objetiva. Aunque más que objetiva es subjetiva, pero bueno, esta es una de las características que no comparto mucho, ¿no? ¿Qué significa que sea objetiva? Que trata de basarse en la realidad, ¿ya? O sea, la filosofía no trata de inventar cosas o trata de mitificar algunas cosas o crear algunas cosas para poder tener un sustento, ¿no? Eso era la filosofía antigua, sí trataba de hacer eso, pero la filosofía en general no, ¿no? Entonces es objetivo la filosofía porque trata de proporcionar datos, ¿no?, tal conforme se dan en la realidad. O sea, los datos que utiliza son los datos 100% reales, ¿no? O sea, no son datos que son subjetivos. Entonces, la filosofía es un razonamiento, es un conjunto de razonamientos que se da a base de datos y esos datos tienen que ser objetivos, ¿no? O sea, tienen que ser en base a la realidad, por eso es objetiva. Pero obviamente en la parte antigua utilizaban datos que no son tan objetivos, ¿no? Por eso yo tampoco no comparto mucho la idea de que es objetivo al 100%, porque la filosofía antigua fue en un principio no tan objetiva, pues.
o casi mitad, 50-50, pero bueno, es una de las características objetivas. Ahora metódica, ¿no? Entonces nosotros hablamos que la filosofía también es metódica. ¿Qué significa que sea metódica? Que usa un método, pues, o ciertos pasos, ¿no? Para realizarse. Entonces ahí es metódica. Y relacionado a metódica también está sistemática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre metódica y sistemática? Es que metódica habla de que se debe existir una cierta sucesión de pasos, y sistemática significa el orden de esos pasos, ¿no? Por ejemplo, si el orden es 1, 2, 3, eso significa sistemático. Ahora, los pasos en sí, eso hablas de metódico, pues, ¿no? Entonces, metódico es los pasos que se siguen y sistemático es el orden que va a tener esos ciertos pasos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahora hay otros dos que son cortitos, así que para no separarlos voy a hacer una línea acá y voy a introducirlos en la parte de acá, ¿ya? Que también son características. Por ejemplo, es radical, ¿ya? Que sea radical significa que busca la raíz del problema, o sea, busca la base. Y irracional, que es fácil de definir porque es como si en la misma palabra busca la razón, pues, o busca hacer uso de razón. Y esas serían las características de la filosofía. Ahora, por hablar de algunas, bueno, para terminar ya, casi se termina ya, por hablar de unas disciplinas filosóficas, podemos describir algunas brevemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos describir la gnoseología, podemos describir la epistemología, podemos describir, ¿qué más? La antropología, podemos describir también la ética, podemos describir la axiología, la ideología es axiología, y también podemos hablar de la estética, y de la ética. No, ¿verdad? Disculpen. De la teodicia. Teodicea. ¿Okay? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño o una pequeña definición de cada una para poder diferenciarlas en los ítems, ¿no? Ahora, la gnoseología simplemente es... ¿Qué es la gnoseología? Definirla en palabras simples, ¿ya? Es el estudio del ser de las cosas, ¿ya? En otras palabras, es el estudio de las cosas en sí mismas, ¿no? No solo como objeto, sino como ente, ¿ok? Eso es la gnoseología, es el estudio más general que hay, ¿no? Pero, a ver,
Ah, no, disculpen. Me estaba hueveando. Acá la genesiología no es. Me faltó poner una más que no lo había visto. Es que voy acá. A ver, la genesiología lo vamos a dejar acá en un costadito. Y nos falta una más que lo voy a poner acá abajito, ¿ya? Que es la ontología. ¿Ya? Ontología. Entonces, vamos a ver acá. Ahora sí. Vamos a describir bien la gnosiología. La gnosiología es el estudio del origen del ser humano, ¿ya? Es el estudio del origen del ser humano. ¿De qué más? De la naturaleza. ¿De qué más? De su naturaleza del ser humano. ¿De qué más? De los límites de su conocimiento. ¿Ya? De su conocimiento. ¿Ya? A ver, el ser humano, vamos a poner origen de la naturaleza y los límites del conocimiento. ¿Y todo eso de quién? Del ser humano. ¿Okay? Esa es la gnoseología. La epistemología es más sencilla. La epistemología se refiere a qué? La epistemología se refiere al estudio de la validez desde el conocimiento. ¿Okay? Entonces, la gnoseología estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Y la epistemología solo estudia ¿qué? Su validez. ¿Ok? Entonces es algo más chiquito la epistemología comparada con la gnoseología. La antropología, ¿qué estudia? A ver. ¿Estudia qué? El sentido del ser humano. ¿Ya? Eso estudia la antropología. ¿Ok? En otras palabras, estudia el problema de la existencia. Problema de existencia del ser humano. ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué estamos vivos? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Entonces, ese tipo de problemas estudia la antropología, ¿no? El sentido del ser humano. ¿Por qué existe el ser humano? ¿Para qué existe? ¿No? Ojo que no lo confundan la antropología con la gnoseología, porque la gnoseología estudia ¿qué? La gnoseología estudia el conocimiento del ser humano, ¿ok? En cambio, la antropología estudia ¿qué? El sentido de ser humano, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro fin? ¿No? Eso estudia la antropología. En cambio, la filosofía estudia simplemente, la gnoseología estudia simplemente el conocimiento humano, no habla de todo el ser humano. La ética. ¿Qué nos quiere decir la ética? ¿Qué estudia la ética? Bueno, la ética nos va a hablar de la reflexión sobre la moral. Muchas veces tratamos a la ética y la moral como si fueran sinónimos, pero en realidad no son sinónimos. ¿Ok? La moral es lo que define la sociedad como lo que está bien, ¿no? Entonces tú tienes que seguir estos pasos para poder tener una moral correcta, ¿no? Pero la ética es el razonamiento que nos lleva a la moral. Es como, por así decir, la ética es la que produce la moral, ¿no? La ética es el razonamiento, las ideas que tienes, y en base a esas ideas se va construyendo la moral, ¿no? ¿Okay? Entonces hay una diferencia. Cuando te preguntan cuál es la diferencia entre ética y moral, que la ética es la filosofía o la reflexión, y la moral es el producto de esa reflexión o de ese pensamiento. Ahora, la axiología tiene que ver con los valores. ¿Okay? La axiología, simplemente nosotros vamos a hablar de los valores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué valores? Como lo bello, ¿no? Como lo bueno. Entonces, cuando nosotros hablemos en los ítems,
o tú veas en una pregunta que te hable, dice disciplina filosófica que habla de valores, ¡pum! Valores es la palabra clave para este tipo de ítems, ¿okay? En la filosofía y en estos cursos de letras hay palabras claves. Entonces, las palabras claves acá en axiología es valores. La palabra clave en ética, ¿cuál sería? Moral, ahí está. La palabra ética en epistemología, ¿cuál sería? Validez, ¿no? Nosotros hay que recordar que la diferencia entre gimnasiología y epistemología es que la gimnasiología estudia el conocimiento humano del ser humano y la epistemología solo estudia la validez de ese conocimiento humano. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿cuál es la palabra clave? A ver, ¿de cuál? De antropología ya hemos visto el sentido del ser humano, esa sería la palabra clave, ¿no? Y ahorita vamos a ver las palabras clave de los tres de abajo. Por ejemplo, de la estética, ¿no? Vamos a ver la estética. ¿Cuál es la palabra clave de la estética? A ver, la estética tiene que ver con el arte, ¿no? La valoración artística, ¿ya? Con la belleza. Esas serían sus palabras clave, ¿no? Entonces acá en estética podríamos decir que las palabras clave sería la valoración artística y en segundo plano la belleza, ¿no? Ahora hablamos de la teodicea, ¿ok? Hablamos de la teodicea. La teodicea es una disciplina filosófica, ¿ya? ¿Ok? Una disciplina filosófica ¿qué estudia la teodicea? Estudia a Dios o a los dioses, ¿ok? Pero que, por ejemplo, nosotros hemos visto acá en la parte de acá que hablamos de un saber filosófico que dice que está basado en la fe, ¿no? El saber teológico está basado en la fe, ¿no? En cambio, esta rama de la filosofía, que nosotros la llamamos teodicea, es una disciplina que estudia a Dios, pero basándose en la razón, más no en la fe. Entonces van a ver, por acá a veces te trata de agarrar los ítems porque uno escucha la palabra teo y se refiere a Dios. Entonces acá nosotros nos tenemos que dar cuenta que la teodicea estudia a Dios, pero basado en qué? En la razón, ¿ok? Nosotros utilizamos la razón. En cambio, el saber teológico está basado en qué? En la fe, ¿no? Nosotros vemos que el saber teológico está basado en qué? Está basado en la fe, ¿ok? Ahí está una diferencia entre el saber teológico y disciplina filosófica llamada teodicea, ¿ok? A ver, ahora con el último, que es una filosofía o es una disciplina de la filosofía que es la ontología. A ver, vamos a ver. La ontología vendría a ser una disciplina que se encarga del estudio del ser de las cosas, ¿no? El estudio del ser de las cosas y de la realidad. Entonces, nosotros, para no confundirnos, ¿cómo podríamos diferenciar esta ontología, esta disciplina filosófica, ¿no? Entonces nosotros podemos hacernos una pregunta bien sencilla, ¿no? Sería, ¿cuál es el fundamento de la realidad? ¿Okay? Y la palabra clave acá sería, la palabra clave en ontología sería el estudio del ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gnoseología, epistemología, antropología y ontología? ¿No? Porque los demás, estos de acá, creo que son fáciles de diferenciar, pero los cuatro que están con rayita, creo que son los más complicados, ¿no? Entonces, gnoseología estudia el conocimiento del ser, pero no te habla de un ser general, sino del ser humano, ¿no? El ser humano, ¿ves? La epistemología te habla de la validez de ese conocimiento, ¿no? Pero conocimiento de quién? De otro
de otro ser? No, del mismo ser humano, ¿no? Entonces estos dos de acá me hablan de qué? Estos dos me hablan del ser humano, ¿ok? Hablan de un ser, y ese ser, ¿cuál es? El ser humano, ¿ok? Este habla sobre su conocimiento y este habla sobre su validez, ¿ok? Y la antropología habla sobre el sentido de quién, también del ser humano, pues, o sea, hasta ahí estamos hablando del ser humano, el sentido del ser humano. Entonces, la ontología. Entonces, la ontología ya viene a hablar de algo general, de estudio del ser de las cosas y de la realidad, ¿no? Entonces, no solo hablamos del ser humano, sino también hablamos del ser en general, de cualquier objeto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia.